Hermanos queridos, bienvenidos para esta hora de oración, este tiempo especial en la bendita palabra. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8. Mateo 9, 1 al 8. Dice de la siguiente manera: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Qué ciudad? Capernaum. Era la ciudad base desde la cual Jesús se trasladaba para el ejercicio de su ministerio. Y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Dicen los otros evangelios que este paralítico fue bajado por el techo, porque la casa estaba repleta, y tal fue la fe que abrieron el techo y descolgaron al paralítico, y el Señor vio la fe de ellos. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tomen en cuenta, antes de la sanidad del cuerpo es necesaria la sanidad del alma. Primero la sanidad del alma, luego la del cuerpo. Dice el verso 3: Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, nosotros conocemos la apariencia, pero no el corazón. Conociendo los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Para Dios es igual. Él tiene poder para perdonar pecados y también tiene poder para sanar enfermedades. Versículo 6: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Lo perdonó y lo sanó. Eso es un proceso que siempre hay que seguir cuando vamos a orar por un enfermo. Guiar al enfermo para que conozca al Señor y luego oramos por él. Verso 7: Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, al verlo, a este paralítico sanado, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Recuerden, hermanos, lo perdonó y lo sanó. Y también la palabra habla que para que el Señor nos sane hay que confesar los pecados, porque en algunos casos la enfermedad es el producto de pecados no confesados. Miren ustedes un momento si leemos en Santiago para comprobar esta doctrina. Busquemos Santiago, el capítulo 5. Dice Santiago 5, versículos 14 en adelante. Santiago 5, 14 en adelante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia o a los pastores y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí se enseña entonces que antes que el Señor nos sane,
hay que confesar los pecados. Eso lo ratifica el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Miren, primero confesar. Es decir, pensemos que una esposa está enferma, pero no está relacionándose bien con su marido. ¿Eso qué tiene que hacer la esposa? Primero se reconcilia con su marido, se reconcilia con Dios y entonces Dios la sana. Pero si no se reconcilia, ¿con quién ve? ¿Cómo va a estar reconciliada con quien no ve? Entonces dice el verso 16, confiesen sus ofensas unos a otros y luego oren unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Buena enseñanza. Esto hay que tener presente. No significa esto que toda persona enferma está así porque tiene pecados no confesados. Pero muchas veces las enfermedades son el producto de pecados guardados y no confesados. Y vamos a orar al Señor en este momento, así como la palabra nos ha enseñado. Ahí les ruego que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú le dijiste al paralítico, primero, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijiste, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y anda. Lo perdonaste y lo sanaste. Sanaste su alma y sanaste su cuerpo. También Santiago lo confirma. Nos dice para que seamos sanados, tenemos que confesar nuestros pecados. Y yo te ruego, Señor, si algún hermano aquí presente, en este momento, está enfermo o enferma, y reconoce delante de Dios que tiene que confesarte pecados, que lo haga. Mi hermano, mi hermana, para ser sanado o sanada, primero la confesión. Dígale al Señor, Señor, yo te confieso mi pecado o mis pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y los que no conocen a Dios, díganle, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Y una vez que te hemos confesado, Señor, ahora sí podemos rogarte que nos sanes. Pon tu mano sanadora sobre todo cuerpo enfermo. Toda persona enferma, aquí presente o donde quiera que se encuentre. El centurión te dijo a ti, solo di la palabra y mi criado sanará. Y tú dijiste la palabra y el criado fue sanado en aquella misma hora. Estamos un pueblo aquí presente que te ama a ti, te conoce a ti. Señor, pon tu mano sanadora en nuestro cuerpo, porque nada hay imposible para ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a meditar en el capítulo 8, los versículos 23 al 27. Hace un momento cantamos que a veces viene la tempestad. La tempestad son pruebas, tribulaciones, dolor. En toda familia cristiana a veces experimenta gran tristeza, angustia. Puede ser por una enfermedad, una situación económica difícil, alguna práctica pecaminosa en la familia. Cuando un hijo está en rebelión, hermanos,
Cuando en la pareja los cónyuges tienen dificultades, esto produce tristeza, angustia, dolor. Es una tempestad. ¿Qué hacer en la tempestad? Dice Mateo 8, 23 en adelante. Y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Noten ustedes una tempestad muy grande. ¿Qué tempestad usted está enfrentando? ¿Qué tempestad estoy yo enfrentando? ¿O mi familia está enfrentando? En la vida cristiana se levantan grandes tempestades y una tempestad puede matar, puede hacer morir a muchas personas. Se levantó una gran tempestad física y Jesús dormía. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vino la paz. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta tempestad fue producto de una intervención satánica. Eso no nos dice el texto. Lo que nos dice es que la barquilla iba en el mar de Galilea y esta parece que iba a naufragar. Y los discípulos sintieron mucho miedo. Miren ustedes, mientras Jesús dormía, el mar estaba enfurecido. Cuando Jesús se despertó, el mar se fue a dormir. Hay tempestades en esta vida, hemos dicho. Y tenemos que gritarle como los discípulos en la barquilla: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué nos responde el Señor en este momento? Verso 26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, mujeres de poca fe, jóvenes de poca fe? ¿Por qué teméis? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Hubo gran paz. Yo no sé, hermanos, qué tormenta usted está pasando. Ustedes tampoco no conocen mis tormentas, pero experimentamos tormentas en esta vida. Y yo quiero rogarles que nos pongamos de pie para orar al Señor por nuestras tormentas. Ya oramos por las enfermedades, pero problemas, dificultades, crisis material, deudas, rebelión de los hijos, vicios que seres queridos practican y no abandonan. Hermanos, hay tantas cosas, tantas tormentas en esta vida. Y así vamos orando a Dios. Amado Señor, te confesamos que nuestra vida es una barquilla frágil en el inmenso mar de esta vida. Y esta barquilla a veces se quiere hundir con sus tripulantes, con sus navegantes, con sus pasajeros. Y seguramente en este momento hay hermanos que están sufriendo. No sé qué están padeciendo, pero situaciones adversas en el hogar como cónyuges, traición, infidelidad, endeudamiento, vicios que no se abandonan, rebelión de los hijos, maltrato de los padres, enemistad con los vecinos, falta de trabajo. Bueno, Señor, las familias cristianas experimentamos tempestades.
y reconocemos nuestra poca fe. Y así como los discípulos en la barquilla que ya naufragaba, clamaron: Señor, sálvanos. También nosotros en esta hora, en este momento, te imploramos y te decimos: Señor, sálvanos. Señor, socórrenos, ayúdanos. Levantamos nuestra mano para que tu mano se conecte con la nuestra y nos ayude, Señor, y nos levantes. Gracias por los momentos difíciles que vivimos en esta vida, por los problemas que se presentan de diferente índole dentro del hogar, las adversidades, las tormentas de esta vida. Tú las permites, Señor. Muchas de estas tormentas vienen como consecuencia de nuestro alejamiento de ti, cuando no estamos meditando en tu palabra, cuando no tenemos una vida de oración. Y aunque estemos bien contigo, vienen tormentas, vienen adversidades. Pero una sola salida tenemos: levantar nuestras manos y esperar que tu mano nos agarre, nos tome, se prenda de nosotros y nos levantes, nos ayudes. Los discípulos gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, socórrenos. Y así nuestra alma te clama a ti en este momento, por socorro, por ayuda. Mi hermano, usted conoce qué ayuda, qué socorro necesita de parte de Dios. El Señor es nuestro ayudador y no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Socórrenos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Este es el clamor que presentamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. En el Señor confiamos. Tomen asiento. Hermanos, el evangelio que vivimos, que practicamos, tiene que ser predicado. Y es interesante este testimonio de Mateo, un hombre que se convirtió. Miremos Mateo 9:9. Mateo 9:9. Aquí tenemos en Mateo un discípulo decidido. En Mateo 8:18 al 22 tenemos dos discípulos allí, un entusiasta y un discípulo dudoso. El entusiasta dijo, el verso 18 del capítulo 8, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, este es un discípulo apresurado, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le puso las condiciones en el verso 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, una camita donde dormir, por lo menos, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dando a entender que el ministerio de Jesús era un ministerio que lo hacía con poco. No era para enriquecerse, era con poco, con lo elemental. Él vivía con lo necesario. Un grupo de mujeres hacían aportes, ofrendas voluntarias para el ministerio de Jesús, como dice Lucas 8. Y Jesús le dijo: estas son las condiciones. No nos dice el texto si este discípulo entusiasta le siguió o no. Pero mucha gente comienza a seguir a Jesús y luego se aparta cuando viene la prueba, la tribulación. Prueba inequívoca que una persona conoce a Dios es que nunca se aparta. Siempre lo sigue en los momentos de abundancia y escasez, en la salud y enfermedades, cuando hay paz y cuando hay tormentas. Otro discípulo, verso 21 y 22.
Otro de sus discípulos le dijo: Señor, yo te quiero seguir, pero permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este dicho significaba: mi papá tiene 50 años o tiene 60 y a lo mejor vive hasta los 100, y después de 40, 50 años que cuida a mi papá, entonces te seguiré. Y Jesús se enojó. Y dice el verso 32, Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El amor a Dios tiene que ser mayor que el amor al papá. El amor a Dios tiene que ser mayor que el amor que le tenemos a la mamá. Los que tienen una madre tienen que amarla, pero el amor a Dios es mayor. Y los que tenemos una esposa, el amor a Dios tiene que ser mayor que el amor a la esposa. Y los padres amamos mucho a nuestros hijos, pero el amor a Dios debe ser por encima del amor con que amamos a nuestros hijos. Deja. Otros pueden cuidar de él. Tienes otros hermanos, tú sígueme. Y esto, hermanos queridos, no implica seguir a Jesús y descuidar la familia. Es: mientras amo a mi familia, mientras cuido a mi familia, le sigo a Dios y le sirvo a Él, con mi familia. Este es un discípulo dudoso, indeciso. Pero Mateo, ese es un discípulo decidido, obediente. Leamos Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo, ya dijimos, un discípulo decidido. Y este Mateo, su nombre significa regalo de Dios. Dice el versículo 9, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, quiere decir que cobraba a su pueblo Israel impuestos para Roma, por eso los odiaban. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Dice Lucas, repitiendo esta historia, que dejándolo todo, le siguió. Otro texto dice: al instante le siguió, o como decimos nosotros, de una le siguió. Los otros tenían reparo. Este es el tipo de discípulo que Dios quiere. Y este nuevo creyente hizo algo importante, fruto de su nuevo nacimiento. Él quería compartir su salvación con otros. Invitó a Jesús a su casa a un banquete, y a ese banquete invitó a sus amigos no creyentes. Vean el verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Hermanos, está bien celebrar un cumpleaños, pero cuando celebramos un cumpleaños, ¿a quién invitamos? Es correcto invitar a la familia, también pueden estar algunos hermanos, pero nunca dejemos de invitar a unos vecinos que no conocen a Dios, para que ellos puedan oír el testimonio de una vida cambiada. Y aquí tenemos nosotros una buena idea para grupos familiares o para células evangelísticas. Consiste en un creyente que abre su casa y se invita a los amigos, y una vez a la semana se les predica el Evangelio. Nosotros tenemos células evangelísticas por toda la ciudad, pero hay que multiplicar muchas más. Dice el verso 11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos un cuestionamiento: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Y aquí Dios está avalando a los médicos, porque hay algunos pastores que enseñan que un creyente no debe buscar a los médicos. Aquí Dios está poniendo su visto bueno. Dios sana directamente y Dios sana también usando a los médicos. Lo que a Dios no le agrada es que vayamos primeramente al médico terrenal y después al médico celestial. Es primero al del cielo, luego al de la tierra. Siempre ese orden. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos. Aquí justos es los que se hacen los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, cuando tengan una reunión, ustedes y yo, invitemos a los amigos. Si su hijo o su hija tiene un grado de bachiller o termina la universidad y va a hacer una comidita, está bien. Dar gracias a Dios con los hermanos, pero invitar también a algunos maestros a lo mejor, algunos compañeros, para que participen de esa reunión. Jesús permanentemente estaba en reuniones donde estaban creyentes y no creyentes. Eso es lo que se llama una célula evangelística. Y de este tema vamos a hablar el día domingo con toda la congregación. La importancia de abrir una casa para que allí se predique el evangelio. Porque el Señor dijo en el verso 37 del capítulo 9, a la verdad la mies es mucha, la gente es mucha, y los obreros, los predicadores, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Imitemos a este discípulo decidido, obediente. ¿Quién? Mateo. Este hombre abrió su corazón a Cristo y abrió luego su casa a los no creyentes para que sus amigos oigan del Señor y Cristo los salve. Como cantamos a veces, si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales del Señor. Vamos a orar a Dios, oremos. Soberano Dios, seguimos en oración. Nos acercamos a ti por Jesucristo, el único Salvador. Reconocemos, Señor, que a veces callamos y no hemos influido, no hemos predicado. Predicamos con nuestro testimonio, con nuestra vida cambiada, y predicamos también con nuestra boca. En Mateo hubo un cambio, hubo una transformación, porque Mateo se arrepintió y siguió a Jesús. Llenó su casa de amigos, de invitados. Invitó a Jesús y Jesús predicó. Y seguro que muchos fueron salvados por ti. Tú dijiste en esa casa que los que se creen sanos no necesitan un Salvador, pero la persona que sabe que es pecadora y es consciente necesita un Salvador. Nadie necesita un Salvador si no está consciente de su necesidad pecaminosa. Y tú salvaste, Señor, y transformaste, y algunos se arrepintieron. También dijiste en la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y que mis hermanos y yo abramos las puertas de nuestra casa para que los no creyentes sean invitados y puedan oír el Evangelio. Este es un lugar en el que el Evangelio es predicado y muchos lo pueden escuchar. Pero, Señor, cada casa es un lugar de predicación. Gracias, Señor, por todas las células evangelísticas o las casas de paz o los grupos familiares dispersos por todas las ciudades.
Oramos, Señor, para que haya una multiplicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a testificar con nuestra vida y con nuestra boca que Jesucristo es el único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y meditemos en el capítulo 9, los versículos 18 al 26. Aquí tenemos dos milagros. Primero, la sanidad de una mujer muy grave, una mujer enflaquecida, una mujer que lo había gastado todo en los médicos, y también una niña a quien el Señor resucitó. Veamos el primer caso. Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, del poner el vino nuevo en odres nuevos, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¡Qué fe la de este hombre! Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí, mientras Jesús iba, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Este es un toque de fe, no era un toque común. Vamos a leer Lucas 8 para mirar qué añade Lucas 8. Busquemos Lucas 8, 40. Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años. 12 años la niña que murió y 12 años la mujer con flujo de sangre. Se estaba muriendo y mientras iba la multitud lo oprimía. Verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Y qué había pasado con esa mujer? Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. ¿Ustedes conocen gente así? Yo sí. Todo cuanto tenían. Hay gente que vende todo. Y bueno, cuando tienen que darle para el Señor, ahí no estamos dispuestos a dar. Pero al médico sí. Eso suele suceder. Allí sí la plata sale de cualquier lugar. Pero para la obra de Dios, a veces no. Había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a volver a Mateo, porque es el libro que estamos estudiando. Dice el verso 20 del capítulo 9, que esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare, pero con fe, solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, es decir, separó el flujo de sangre en aquella misma hora, o desde aquella misma hora. 12 años, enferma, enflaquecida. Yo creo que era una mujer que no tenía ni fuerzas para caminar. Lo había gastado todo y tocó con fe a Jesús
y el Señor la sanó. El toque con Jesús no tiene que ser un toque físico, tiene que ser un toque de fe. Debemos de creer en Él. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Cuántos años tenía esta niña? Dice Lucas, 12. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Jesús, con su poder, la resucitó. Y se difundió su fama. Se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Maravilloso. Entonces, aquí tenemos el toque de fe. Y a Jesús sanando a una mujer desahuciada. Una mujer que había visitado a todos los médicos, había gastado todo, la familia había vendido todo lo que tenía y ninguno la pudo sanar. Pero el Señor Jesús al instante la sanó y no tuvo que pagar nada. Yo creo que esa mujer fue grata al Señor, le siguió fielmente. Y como nada imposible para Él, murió esa niña de 12 años, qué dolor para el padre, y el Señor la resucitó. Como Él también hará con nosotros, muy pronto nos resucitará, dándonos un cuerpo inmortal. Vamos orando al Señor, hermanos, y quiero rogarles que se pongan de pie. Estemos de pie, y así de pie vamos a orar al Señor con fe en Él. Muchas gracias, Señor, por estos milagros que se cuentan aquí en Mateo, que también están en Marcos y en Lucas y en Juan. Los milagros que tú hiciste. 2, yendo por el camino. Una mujer que padecía ya 12 años con un flujo de sangre. Era una enfermedad incurable. Lo había gastado todo en los médicos, pero te tocó a ti con fe. Y tú dijiste: alguien me ha tocado porque he sentido que poder ha salido de mí. Y tú la sanaste, Señor, por esa mirada de fe, por ese toque de fe. Y así tenemos que acercarnos nosotros a ti con fe, con confianza, sabiendo que nos ayudas. Y como nada es imposible para ti, la hija de Jairo, una chica, una niña de 12 años murió. Y tú la resucitaste, tú la levantaste, porque tú tienes todo poder para hacerlo. También nosotros moriremos y tú nos resucitarás y nos darás un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo. Con esta esperanza vivimos. Gracias, Señor, porque oyes nuestra oración. Siempre nos acercamos a ti con fe. Y gracias por la esperanza con la que vivimos, de la resurrección futura. Este cuerpo aquí en la tierra se enferma, se duele, se arruga, se encorva, se envejece, se muere. Pero el cuerpo que nos dará será un cuerpo como el cuerpo con el que tú resucitaste. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal. Señor, gracias por esta esperanza. Ayúdanos para que en esta vida cristiana sigamos luchando y con la mirada en ti y perseverando en este evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento y vamos a meditar en el último pasaje del capítulo 11
los versículos 25 al 30. Dice Mateo 11, 25 en adelante. Él estaba muy triste diciendo que hubo ciudades que él visitó, pero la gente no se arrepintió. Ese es el contexto en el verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, de Betsaida a Pedro, al otro lado del mar de Galilea. Y también dice, ay de ti, Capernaum. Capernaum era la gran ciudad, antigua Zabulón y Neftalí. Y desde allí era el lugar donde Jesús iba para ejercer su ministerio durante 3 años, desde Capernaum. Era el punto de partida. Y estas ciudades duras no se arrepintieron. En ese contexto él está diciendo en el verso 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Está adorando. Porque escondiste estas cosas de los sabios, el sencillo evangelio, y de los entendidos. Y este sencillo evangelio, estas palabras las revelaste a los niños. Claro, yo era un niño de 5 años cuando me convertí. A los 5 años yo tenía una conciencia pecadora. Nunca me olvido de esa noche cuando recibí a Jesús como mi Salvador. Un hermano me estaba diciendo que tiene una niña, un niño creo de 6 años que lo quiere presentar, dedicar al Señor. Se lo presenta a los niños, los recién nacidos. Ya grandote, tiene que arrepentirse de sus pecados. Yo me arrepentí a los 5 años. A los 6 años, un niño y una niña sabe muy bien discernir en lo que es bueno y lo que es malo. Sabe lo que es malo. Y ya se puede arrepentir de sus pecados. Cualquier edad, pero a temprana edad mejor. Entonces dice aquí que Dios ha revelado su evangelio a los niños, como me lo reveló a mí y a algunos aquí que conocieron a Cristo cuando eran pequeñitos. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y luego viene su llamamiento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados de pecado, cansados del camino, y yo os haré descansar. Vengan a mí. Luego dice, sigan la vida cristiana. Esto es el verso 29. Llevad mi yugo. El yugo era un palo que unía a 2 bueyes y en medio de los 2 bueyes otro palo con un arado al final para mover el terreno. No habían tractores en ese tiempo. Entonces nosotros vamos enyugados con Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el que es manso y humilde de corazón vive en descanso, y hallaréis descanso para vuestras almas. Toda persona que es agresiva, reactiva, violenta, decimos mal genio, que no tiene autocontrol, que permite que la ira lo invada, lo controle, esa persona no tiene descanso. Un hogar dirigido por un hombre de paz, hay paz en ese hogar. Una iglesia dirigida por un hombre que es pacífico, habrá paz en esa iglesia. En una empresa habrá paz si quien preside esa empresa es pacífico. Y si la mujer no es pacífica, en ese hogar no hay paz, hay guerra. Porque dice, el que es manso y humilde de corazón hallará descanso para vuestras almas. La blanda respuesta quita la ira,
pero la palabra áspera hace subir el furor. Así que si una persona es peleona y la otra parte no pelea, solito no pelea. Para pelear se necesitan a dos. Entonces, si el hombre es grosero y la mujer también grosera, ahí se produce guerra. Y el diablo se alegra con dos peleones, con dos litigantes. Pero si uno es violento, agresivo, y el otro o la otra parte es pacífica, ahí hay paz. No hay con quién pelear. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el que es manso y humilde de corazón hallará descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil, porque vamos enyugados con Él, con Cristo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, la carga es como que cuando vamos a la plaza, bueno, yo voy una vez al año a lo mejor, y ayudo a llevo un canasto con comida. Y el niño de 3 años dice, papi, te ayudo, pero realmente no ayuda. El niño más bien se cuelga del canasto y multiplica el peso. Y eso es lo que hace. El Señor lleva la carga y nosotros no la ayudamos. Él nos lleva también en sus hombros. Porque mi yugo es fácil y ligera. Ligera mi carga significa liviana mi carga. No sufrimos nosotros como Él sufrió aquí en la tierra. Él sufrió mucho más que nosotros. Vamos orando entonces para que seamos mansos y humildes. Hay personas que parecen mansas, parecen humildes. ¿Cómo es el dicho popular? Que Dios me libre del agua mansa, porque de la brava me libro yo. Hermanos, hay personas que se ríen y moviéndose todo el cuerpo y dice, qué lindo el carácter de esa persona. Hoy qué bonito, qué lindo temperamento. Pero no han visto a esa persona que aparentemente es alegre cuando está enojada. Hermanos, que Dios me libre de esa agua mansa. Y hay personas que son serias, que parece como que no tenemos confianza para acercarnos. Y resulta que son personas tiernas y delicadas. Hermanos queridos, no nos engañemos. Las apariencias engañan. Qué bonito es tener amigos y amigas, personas que son mansas y humildes de corazón. Tenemos que nosotros animar a nuestros hijos para que sus amigos y amigas sean personas mansas y humildes de corazón. Una esposa que es mansa y humilde de corazón tiene descanso en el hogar. Un hombre manso y humilde de corazón tiene descanso en el hogar. Y cuando los padres son mansos y humildes de corazón, los niños crecen en paz. Pero si los padres son gritones, allí no hay paz. Aprendan de mí, dice Jesús. Aprendamos de Él. La mansedumbre y la humildad. ¿Ok? Vamos orando a Dios. Señor, gracias por esta hora de oración y porque aquí tenemos un buen desafío, una invitación. Pero más que una invitación, es una orden. Llevad mi yugo, dice, y aprended. Es imperativo, no es sugerencia. Aprended de mí, dice, no está diciendo Jesús, les sugiero que aprendan de mí la humildad y la mansedumbre, sino aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Señor, nosotros queremos aprender de ti, tu mansedumbre, tu humildad, tu ternura, tu delicadeza. Aprender de ti la verdad,
la honestidad, la generosidad, la disciplina. Tú eres nuestro modelo a seguir, eres nuestro ejemplo, eres el maestro. Tus huellas debemos seguir fielmente. Tú nos invitas, Señor, y nos ordenas que seamos mansos y humildes de corazón, para que entonces experimentemos la paz, el descanso en el hogar, en el trabajo, en tu iglesia, aún en la vecindad. El creyente es manso y humilde de corazón. Ayúdanos, porque reconocemos que a veces no hemos obrado con mansedumbre, no obramos con humildad, y entonces hubo guerra, hubo pleitos, hubo celos, hubo gritos, y el corazón quedó triste o con amargura o con resentimiento. Ayúdanos, Señor, que imitemos tu mansedumbre, que imitemos tu humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por este tiempo.